entramos a esta primera sesión de un conversatorio. Aquí tengo el agrado de tener a dos gurús, ¿no? El Enrique Iglesias, famoso no por ser cantante, pero por su pasado de una persona que se ha vinculada con los temas de América Latina y del mundo a través de muchas décadas. Si hay alguien que conoce las realidades del mundo, lo que ha sido América Latina, lo que es, los riesgos que corremos, es Enrique. Así que va a ser muy grato escuchar sus puntos de vista. Y por otro lado, José Antonio Campo, un distinguido economista latinoamericano, colombiano, exministro, profesor de Colombia, secretario ejecutivo de CEPAL, subsecretario de Naciones Unidas. Bueno, ya no sigo porque es mucho lo que tiene. Entonces, ellos dos nos van a ayudar a analizar un poco, ver qué está pasando en el mundo. Déjenme introducir el tema. Hace 2 años, cuando estuvimos en la conferencia aquí, ustedes recordarán que la mayor parte de los expositores, especialmente latinoamericanos, estaban en un momento de euforia. La gran década de América Latina, hemos dado el salto hacia el desarrollo, estamos yendo por muy buen camino. Eso se dijo. Y había básicamente un consenso. Algunas voces de cautela, que había que tener cuidado, pero en fin, el entusiasmo era desmedido. Y ese entusiasmo tenía su fundamento en que no hay duda que en los últimos 15 años América Latina tuvo un comportamiento, primero en lo económico, un crecimiento económico bastante superior al de años anteriores, no comparado a Asia, pero cercano al 5%. Segundo, un buen manejo macroeconómico, con algunas excepciones, como siempre, que permitió balances macroeconómicos muy positivos, baja inflación, ya no había problemas de deuda, pero lo más importante, una reducción de la pobreza dramática en la mayor parte de los países y la emergencia de una nueva clase media. Muy bien, ¿qué sucede? Viene la crisis del 2008 y América Latina, porque estaba bien preparada, se defiende bastante bien. Pero ahora viene este nuevo ciclo adverso, un cambio en el mundo, el shock que nos representa el cambio de las reglas de juego, la situación de la China, en fin, y bueno, hay un nuevo escenario. Entonces, yo les pediría en primera instancia el que brevemente den una visión de cómo ven ese mundo, cómo se proyecta hacia América Latina en el presente y en el futuro, qué desafíos hay, y luego entramos en preguntas y un debate sobre algunos temas puntuales. Así que comencemos por Enrique el Bueno, porque siempre dice que es Enrique el Bueno y Enrique el Malo, pero yo no sé, ustedes van a medir eso después. Muy bien, Enrique. Gracias, Enrique. Buen amigo, Enrique. Primero, felicitaciones de nuevo a CAF por este tipo de iniciativas que convoca a gente joven en tantas partes del mundo para presentar y discutir los grandes temas del mundo y de América Latina. Es una gran iniciativa que yo acompaño con mucho gusto y muy honrado. De manera que lo primero es felicitarlo. Lo otro también de estar acá, ici à Sciences Po, c'est quand même todo un privilegio, ¿no? De manera que con estas dos observaciones me gustaría comentar quizá un poco el panorama general y de repente, José Antonio, tú de repente tomás un poco América Latina, si te parece, podemos dividirnos la pelota. Pero con respecto al tema general, yo creo que el presidente de mi país, el presidente Mujica, introdujo el tema en su versión política, filosófica y humanista. Concretado eso, yo diría lo siguiente. Primero, ciertamente este es un cambio de época. Esto no es una época de cambio como tanta. Está cambiando el mundo en forma importante. Es decir, es una nueva etapa y a veces no somos conscientes de la profundidad que tienen esos cambios. Lo primero. Lo segundo es una época de incertidumbre. Terminaron 30 años de una sensación de que sabíamos todo, que podíamos manejar todos los problemas, que las soluciones estaban ya definidas. No es verdad.
todo está haciendo agua de una forma u otra, de manera que tenemos que tener cuenta que estamos frente a un periodo de incertidumbres crecientes que va a durar mucho tiempo hasta que se estabilicen las relaciones internacionales y tengamos claridad sobre lo que queremos hacer. Lo tercero es que ese mundo de incertidumbre viene siempre con dos caballos que están manejando la realidad, que es la tecnología de una creatividad insospechada que nos está llevando a tocar los secretos de la divinidad con las cosas que se están haciendo, y por otra parte la globalización, que ha sido uno de los grandes factores, siempre existió, no es nuevo, pero siempre han sido factores de gran penetración. Tercero, esto junto nos está promoviendo un gran cambio en el paradigma de desarrollo. Nosotros somos hijos del paradigma de desarrollo basado en la explotación de los recursos naturales, en la mano de obra. Ahora tenemos un paradigma que va a estar dominado fundamentalmente por la tecnología y la innovación. Es decir, el mundo del futuro, el mundo de la producción del futuro va a depender mucho más de estos factores que de los factores tradicionales con los que hemos venido concibiendo las estrategias de desarrollo. El otro tema importante es que el mundo entero está avanzando a levantar clases medias. Es muy importante. La pobreza, se han hecho cosas importantes en el mundo, no es que no haya pasado nada. La pobreza ha bajado en forma sustancial. El caso de América Latina es un caso típico, donde 80 millones de personas en los últimos años entraron a las llamadas clases medias, de manera que tenemos un mundo de clase media. Mucho más complicado el mundo de clase media, porque las clases medias primero se pueden expresar, pueden salir a la calle. Segundo, las clases medias demandan otras cosas, demandan calidad del crecimiento, no solamente crecimiento, calidad de los servicios. Son mucho más difíciles de administrar políticamente, porque tienen expectativas, se frustran, y eso se refleja luego en los vaivenes políticos que tenemos hoy en muchas partes, que son precisamente clases medias que están llegando y que ahora, en el caso de América Latina, por ejemplo, podrían volver atrás. Algunas de las clases medias que ganaron espacio en los últimos años, con el ajuste que tiene hoy la región, podrían volver atrás. De manera que eso nos genera un nuevo fenómeno de administración importante de nuestra sociedad. Luego, yo diría, el otro tema importante también es la existencia de una gran transferencia del poder económico del mundo. Nunca lo vio el planeta una transferencia de poder tan importante del oeste al este y al sur. Tuvimos una transferencia desde el este al oeste antes de la Revolución Industrial, pero este es un fenómeno realmente espectacular y ciertamente se ha hablado que el mundo que vendrá es el mundo del Asia. Bueno, no cabe duda que ahí están las grandes masas de población, pero también el enorme potencial de crecimiento que mostró China, que hizo uno de los grandes milagros, que sacar 500 millones de la pobreza en menos de una generación. Es un hecho. Y eso implica que hay un poder económico que se ha transferido y hoy China es la segunda potencia mundial con muchas ganas de ser la primera. Importa mucho en la producción, en el comercio, en la inversión, en la política. Entonces tenemos que esa realidad del poder económico nos enfrenta a una nueva forma de ver al mundo y hay que entrarle a eso, a ver cómo nos insertamos en este nuevo poder económico. El otro tema que yo señalaría también es un poco algo que me preocupa mucho por los años que tengo, y es la obsolescencia del sistema internacional que se generó en el año 45. Mi generación salió a la calle como adolescentes a celebrar la paz mundial, a celebrar el nacimiento de un nuevo mundo, que en aquel momento era un mundo noratlántico, porque de ahí partió todo. En el fondo era un mundo que hablaba en inglés. Pero ese mundo fue un mundo que se hicieron muchas cosas, un orden político, un orden económico, el orden político en Nueva York con el Consejo de Seguridad, dueño de la fuerza en el mundo, el poder económico en Washington con el Fondo y el Banco, Fondo Monetario y el Banco Mundial, los poderes de la justicia en La Haya, los poderes del comercio en Ginebra, primero el GATT, después la OMC. Es decir, todo ese edificio está en crisis, por lo menos está en obsolescencia, por la presencia de reglas de juego que no son respetadas. Hoy en el mundo nos encontramos con la situación en donde prácticamente en materia política las grandes potencias hacen lo que quieren y no hay ninguna forma que ese poder organizado pueda intervenir parando
obstruyendo y a veces ni siquiera criticando, pero es la verdad. Lo que está pasando hoy en el mundo es ese tipo de obsolescencia de un edificio institucional que todos celebramos como la gran solución del mundo. Pero fue un edificio hecho sobre la base noratlántica. Los intereses de Europa y de Estados Unidos y Canadá fueron los que dominaron la concepción de aquello. Por supuesto, también estuvo presente China, pero en aquella época China era otra cosa. Yo creo que de hoy es ese mundo, es ese orden que dio muchos resultados, entre otras cosas la paz mundial. Ha habido muchas guerras y muchos conflictos que sigue habiendo, pero en el fondo ese mundo está en obsolescencia y yo creo que eso a nosotros, que somos hijos de todo eso, que soñamos con que eso era el final de la guerra y el progreso compartido, no es así. Ya lo decía muy bien Mujica hace unos instantes. Y el otro tema que yo diría también, junto con todo esto, es el tema de los factores geopolíticos que siempre existieron, pero que hoy se hacen presentes en una forma profundamente perturbadora y el orden, al estar con poca capacidad de acción, no sabe qué hacer. Lo estamos viendo en la frontera de Europa con Rusia, lo estamos viendo en el Medio Oriente desde hace ya años, lo estamos viendo en el norte de África, en el centro de África, lo vemos en el mar de China. Es decir, hay una presencia cada vez más importante de los factores geopolíticos y eso ciertamente desafía todo eso que tenemos por delante. Por eso que, Enrique, yo creo que para empezar un poco este debate, es esa nueva realidad que hoy tenemos, hay que de alguna manera hincarle el diente, administrarla, y ciertamente yo coincido con lo que dice el presidente Mujica, las soluciones políticas son el punto de partida de todo, pero hay grandes riesgos. Y además, para terminar, el riesgo que yo considero uno de los más importantes es la posible fragmentación del mundo. La apertura de estas nuevas fuentes de acuerdos internacionales, como mencionaba el Pacífico, el Atlántico Norte, los acuerdos de la ASEAN, están llevando a un mundo fragmentado. Y cuando el comercio en el mundo se fragmenta, se abre el campo a las crisis, en algunos casos a las crisis militares. Yo no creo que este sea el panorama, pero digo simplemente que aquel sueño que tuvimos todos, que empezó en Punta del Este en 1986 con la Ronda Uruguay, continuó con la creación de la OMC, todo ese sueño está siendo hackeado por una lucha en donde prácticamente estamos deshaciendo aquel gran mundo unificado a lo que pretendíamos. Entonces, de alguna manera, la fragmentación hoy es un peligroso problema tanto en lo político como en lo económico. Yo te diría que esto para empezar... Muy bien. No, muchas gracias. Volveremos sobre varios de estos temas. Quizá, José Antonio, inserto una pequeña nota de pie. La economía de América Latina este año va a tener una caída de 0,5% aproximadamente. Si quitamos a Brasil, a Venezuela, a Argentina, el promedio está por 2% más o menos. Sin embargo, para los comentarios que tú tengas, recordarás que en un estudio de proyección que hicimos América Latina al 2040, llegamos a la conclusión que si América Latina quiere converger con los países industrializados en términos de ingreso per cápita en los próximos 25 años y al mismo tiempo poder mantener el éxito en la reducción de pobreza y mejorar el problema más serio que tiene, que es de la distribución de la riqueza, no puede estar contenta con un crecimiento inferior al 4 o 5% y otro tipo de crecimiento de calidad, no el de ventajas comparativas tradicionales, sino ventajas comparativas dinámicas. Te pongo eso para que complementes con tus ideas, José. Sí, bueno, en primer lugar quiero agradecer a la CAF y a Sciences Po por esta oportunidad para estar por segunda vez en este foro. Tuve también el primero y quiero decir además con Sciences Po nos une en la Universidad de Columbia el hecho de que tenemos un programa conjunto. Entonces yo tengo la oportunidad de recibir muchos estudiantes que hacen su primer año acá y trabajar con ellos el segundo año. Entonces es un doble placer también por ese lado. Yo quiero tal vez, Enrique, referirme un poco a las ideas del otro Enrique y ampliarlas. Para anotar lo siguiente, primero, el mundo está atravesando económicamente dos problemas. Primero,
la recuperación incompleta de la mayor parte de las economías desarrolladas, y notablemente las del área euro, que no han generado todavía un dinamismo creíble, que están además en un proceso complejo de decisiones que no se define, y sobre todo, y muy importante, han generado el primer desequilibrio económico mundial hoy en día, que es el superávit de la eurozona, que obviamente genera efectos recesivos sobre el resto del mundo, que tiene que dar los déficits de contrapartida de esos superávit. Yo creo que eso es parte de la desaceleración económica mundial, son los errores de política económica de la eurozona, a mi juicio. Segundo, estamos atravesando, aparte de ello, digamos, hay una buena recuperación de Estados Unidos, hay una buena recuperación del Reino Unido, no es muy claro y muy variable la situación japonesa. Pero el otro hecho que es muy importante es China, la desaceleración china. La desaceleración china además es tremendamente importante para América Latina porque de alguna manera fue nuestra fuente de expansión después de la crisis que yo llamo del Atlántico Norte, que es la crisis del 2008-2009, porque le llaman crisis financiera internacional, pero fue una crisis de Estados Unidos y Europa Occidental, una crisis del Atlántico Norte. Entonces, después de la crisis del Atlántico Norte, realmente China fue el motor. Entonces, la desaceleración china es muy importante, y es muy importante en particular para América Latina, porque de alguna manera toda nuestra apuesta exportadora se puso en recursos naturales hacia China. Y eso ha entrado en un proceso franco de desaceleración, que tan fuerte es un motivo de mucha discusión, entre otras cosas, porque hay muchos que ya no creemos en las estadísticas chinas de crecimiento. Creo que hay un evidente problema de desaceleración mucho más fuerte, como se reflejan las cifras de industria, la caída del comercio internacional chino este año, que es un hecho notable, y por lo tanto yo creo que estamos experimentando una caída china mucho más fuerte. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones sobre nosotros? En primer lugar, yo diría, el comercio internacional no tiene buenas perspectivas. El comercio internacional en realidad tuvo un quiebre histórico en el 2008. Que el crecimiento después del 2008 ha sido mucho más lento. La recuperación fue fuerte, pero una vez recuperado el comercio, el crecimiento ha sido muy lento. Entre 2,5% y 3% por año, cuando crecía 7% por año entre mediados de los 80 y el 2007. Eso es una realidad. Y la segunda realidad, la que nos golpea directamente, es la caída de los precios de productos básicos, el sueño de que de alguna manera estábamos entrando por el consumo chino en una nueva era de esta materia, fue algo de lo que este admirador de la CAF nunca creyó. Yo digo que siempre yo me crié en un país cafetero, las bonanzas cafeteras no duraban. Eso era como una obsesión, que he mantenido como economista, y por lo tanto digo, esto no va a durar tanto. Y en efecto duró mucho, duró 10 años, pero ya se acabó. Y las perspectivas de una recuperación son muy escasas. Yo, como estudio dinámica de precios de productos básicos, ya por molestar la vida en un artículo académico, digo que yo descubrí la regla del 10-20. 10 años buenos seguidos por 20 malos. Eso es más o menos el patrón de los precios de productos básicos desde fines del siglo XIX. Entonces yo estoy esperando que eso sea el comienzo de un periodo largo de mucha debilidad en los productos básicos. Entonces esa apuesta de América Latina fue una apuesta muy compleja, especialmente sudamericana. Nos desindustrializamos especializándonos en productos básicos. El comercio con China fue fundamental en esa relación. Para la parte buena, que fue los productos básicos, y para la parte mala, que fue nuestra desindustrialización. El tercer elemento que está, una gran interrogante de lo que está pasando en el mundo financiero internacional en relación con las economías emergentes. Bien sabemos que en América Latina las crisis vienen sobre todo con una salida de capitales violenta que generan, que acentúan dramáticamente las crisis. Así fue en la década perdida, así fue a fines de los años 90,
No fue así en el 2008-2009, durante el cual, digamos, hubo una caída, pero duró apenas un año, y después hubo una recuperación de acceso a los mercados. Entonces, una gran interrogante es qué tan fuerte va a ser esa caída, porque ya se está dando. O sea, el tercer trimestre de este año fue, en términos de emisiones de bonos, el peor desde el año 2009 para América Latina. El margen de riesgo aumentó 2 puntos porcentuales, 200 puntos básicos. La pérdida de calificación de riesgo crediticio de Brasil ha generado un problema específico para Brasil, pero se ha extendido al resto de países sudamericanos en particular. Por lo tanto, digamos, hay un tema, digamos, de qué tan intenso va a ser el ajuste financiero que al cual nos van a sujetar los mercados. Yo soy relativamente más optimista en esa materia que en productos básicos. Yo creo que hay la posibilidad, digamos, Y lo que menciona el presidente Mujica, digamos, en ese contexto uno dice, bueno, la integración, esa es nuestra fuerza interna, nuestro mercado interno ampliado, como le digo yo. Bueno, la integración está en una de las peores crisis de la historia latinoamericana. Yo digo que nos inventamos procesos de integración para dividirnos, ¿no? Sin perjuicio, los dos flujos comerciales más importantes intrasudamericanos o intralatinoamericanos, que son el flujo colombo-venezolano, está en ruinas. Por razones económicas y por razones sobre todo políticas. Y el otro, que es el flujo argentino-brasileño, está en una profunda debilidad por las restricciones comerciales que impone Argentina con la retaliación de Brasil. Por lo tanto, digamos, los dos flujos comerciales más importantes están en... Ahora, se está creando, por supuesto, la Alianza para el Pacífico, pero la Alianza para el Pacífico, genera una oportunidad, pero al mismo tiempo divide. Entonces, ¿cuáles son las apuestas? Yo creo que con el presidente Mujica, yo estoy de acuerdo, esto siempre ha sido este sueño de la integración que todavía nos frustra. La única década realmente positiva fue la década de los 90, pero después de la crisis de fin de siglo hemos estado con un proceso de integración muy afectado. Entonces, en ese contexto, Enrique, y antes de seguir, yo creo que para América Latina, especialmente para América del Sur, que es la parte más afectada, hay unos problemas de ajuste individuales muy severos de algunos países. Esa es la historia yo diría, de Venezuela, la historia de Brasil, que es el único que lo está haciendo, y de Argentina. Son las tres economías que tienen que tener ajustes muy fuertes, pero más allá de eso, todas están siendo afectadas por el golpe de los precios de productos básicos y del comercio internacional, y simultáneamente la caída del financiamiento externo. Entonces, es un tema importante. Yo diría, y si quieres, para abrir los temas que vamos a discutir, yo creo que lo que estamos es que pensar en unos cambios fundamentales en el modelo económico de la región para lograr esa aspiración de un crecimiento mucho más alto. No, muchas gracias. Creo que estamos de acuerdo los tres y recogemos las palabras de don Pepe. Ahora la pregunta clave es, ¿cómo nos movemos en la región del modelo tradicional, que tú lo has descrito, los dos lo han descrito muy bien, de gran bonanza cuando las materias primas están altas y crisis cuando bajan? O sea, ¿cómo nos movemos a ese modelo de ventajas competitivas dinámicas con transformación productiva? Es un gran desafío. Y ahí inserto el tema que tanto los dos lo han mencionado, y don Pepe ha sido muy claro y muy específico, y nosotros en CAF creemos firmemente que la integración regional, pero real, pragmática, que es política, económica, en fin, no es un lujo, es una necesidad. Y que lamentablemente yo comparto que estamos en el peor momento de integración regional que yo recuerdo en mis años. Pero a ver, tú, Enrique, que eres casi un padre de los procesos de integración, ¿cómo vinculas estos temas? Bueno, yo creo que para nosotros también la integración fue otro de los grandes sueños, el sueño del año 60, cuando se crea la LALC en Montevideo, con 9 países que por primera vez en la historia, ya los centroamericanos habían hecho algo para también terminar ese mismo año en un acuerdo. Pero yo creo que de ahí partió el gran sueño de la integración. Y nosotros vivimos aquel sueño, se hizo en Montevideo la reunión, los 9 países partieron para crear la LALC, que era un poco el sentimiento de que ahí estaba un poco la solución. Bueno, no nos fue bien con la LALC, y no nos fue bien porque en realidad lo que hicimos fue
llevar a nivel de la región en un proceso de sustitución de importaciones donde se negociaba producto por producto y era una especie de imposibilidad avanzar porque, dicho sea de paso, en esa reunión casi no hubo empresas privadas, no había empresas privadas. En la negociación de Montevideo no estuvo ni se habló de infraestructura, es decir, es muy interesante. Se hablaba de reducciones tarifarias concertadas, era un concepto aritmético, tú me das tanto, yo te doy tanto, una cosa, una visión aritmética de la integración. Bueno, eso realmente terminó sin avanzar y después pasó todo el tema, vino al ADI, que es mucho más flexible, que permite de alguna manera hacer acuerdos de complementación entre países, y después vino finalmente el Mercosur, en el caso de América, de nuestros países, que fue otro gran sueño, un sueño muy importante. Pero también se nos fue la mano en cuanto a ponernos objetivos demasiado ambiciosos, la copia hacia Europa. La verdad que nosotros siempre uno de los grandes peligros fue haber copiado demasiado. Europa es Europa, América Latina es América Latina. O proponiéndonos objetivos muy difíciles de cumplir por los países y cuando no se cumplen los objetivos entra la frustración. Y eso es lo que ha pasado en este caso. Yo creo que la integración, ahora, ¿por dónde avanzará el futuro de la integración? Primero, lo que decía el presidente Mujica, lo primero de todos es un compromiso político. Segundo, es un compromiso también de las grandes élites empresariales, cosa que es interesante porque fíjense ustedes, en la medida que criticamos la integración como objetivo que no se cumplió, hay más de 500 empresas multilatinas funcionando en esta América Latina, con estos mercados más o menos cerrados, con la falta de compromiso. Es decir, que algo hay. Cuando 500 empresas y más han encontrado en el mercado ampliado qué hacer y cómo invertir y ganar dinero, por algo están allí. Es decir, que hay una realidad. Somos 7 trillones de dólares de producto. Hay un mercado real, pero si los países grandes no enfrentan el compromiso político de poner en marcha todo esto, yo creo que la cosa no marcha. Ahora, ¿por dónde van las cosas? Yo destacaría 2 o 3 líneas importantes para dinamizar todo eso. Uno es algo que están haciendo ustedes en la CAF, que es la infraestructura. Es decir, alguna vez se dice decir a Felipe González, hace mucho más por el comercio una buena carretera que 10 tratados. Y es verdad. Somos todavía un continente medio vacío en el centro. La infraestructura. Eso es muy importante. Lo segundo es entender que el mundo de hoy opera sobre la base de productos de bienes intermedios. 60% del comercio mundial son bienes intermedios, son pedacitos que se unen en algún lugar. Nosotros tenemos un papel que cumplir si comenzamos por descubrir esos pedacitos dentro de América Latina. También lo decía Mujica, ¿cómo es posible que no tengamos nosotros una capacidad de generar empresas como lo está haciendo el sector privado, promoviendo la mayor asociación de empresas para llegar adelante en la producción de bienes intermedios? Es un gran mercado para eso, no para cerrarnos, para competir mejor con el resto del mundo. De manera que yo te diría que en este momento, mirando un poco el tema de la integración, yo creo que el tema está planteado en apelar un poco. Es posible que la crisis ahora de las materias primas, que yo creo que yo coincido con José Antonio, va a durar, porque son ciclos tradicionales, bíblicos casi, y eso nos va a poner frente a una realidad, que es mantener el ritmo de crecimiento sin contar con los vientos de afuera, que nos dio los precios de las materias primas. Hay que crear vientos de adentro. Un viento de adentro es la integración. Pero esa integración tiene que tener un sustento político claro, un compromiso político y un compromiso del sector empresarial. Y para eso conviene no fijarse reglas que sabemos que no podemos cumplir. Es preferible bajar las aspiraciones de los instrumentos que utilizamos y avanzar a partir de acuerdos parciales, acuerdos que nos permitan de alguna manera mover el sistema a partir de reglas mucho más flexibles que las que hemos tenido. Yo pienso que ese es un poco el tema central y yo rescataría en esto de la crisis de la integración algo que dijiste alguna vez tú, José Antonio, Centroamérica. Centroamérica mantuvo, a pesar de los problemas políticos de todo tipo, de las guerras entre países y de toda aquella historia triste, siempre la integración se mantuvo institucionalmente. Es un buen ejemplo de que las cosas pueden funcionar. No, muy buen punto, porque la verdad es que a veces tratamos de generalizar América Latina y el Caribe. En realidad hay muchas cosas en común, pero hay diferencias fundamentales. México es una cosa, Centroamérica es otra, el Caribe es otra, pero hay temas comunes. Yo insertaría, José Antonio, el tema
de la China, tan importante, tocando lo que también Pepe mencionaba. Sin embargo, uno mira la relación con China, yo acabo de estar en la China, es muy asimétrica. En primer lugar, ¿qué exportamos nosotros? Materias primas, importamos todo, y además muy concentrada. Se habla, por ejemplo, de los flujos financieros, que evidentemente la China ha puesto más recursos que en los últimos 5 años, que el Banco Mundial, que el BID, que nosotros individualmente. Pero veamos cómo está distribuido. Está distribuido en 3 países. La inversión directa, ¿en qué está? En pocos países y concentrada precisamente en los elementos del modelo tradicional de explotación. ¿Qué podemos hacer, José Antonio, para que esa relación con la China sea más simétrica? Y esto tiene mucho que ver con la inversión, aprovechando las ventajas competitivas que puede tener una región con integración pragmática. Yo pensando desde hace algún tiempo de que lo primero que hay que tener es estrategia latinoamericana con respecto a China. Los chinos tienen estrategia con América Latina, clarísima. América Latina no tiene estrategia con China. O sea, lo único fue venderle productos básicos, digamos, eso fue algunos países endeudarse con China, pero no hay una estrategia. Hay elementos de estrategia en países individuales, ¿no es cierto? Pero digamos, estrategia latinoamericana, y Latinoamérica tiene que comenzar a negociar en conjunto con China, porque los problemas son comunes. Este tema de por ejemplo, este tema del desplazamiento de las manufacturas, o sea, de la aceleración de la desindustrialización latinoamericana con la competencia china, es una realidad latinoamericana. Ahora un poco, digamos, atenuada en el caso mexicano, por el hecho de, digamos, por el tipo de cambio, digamos. Entonces, los mexicanos están logrando recuperar parte del terreno perdido en el mercado de Estados Unidos. Digamos, pero eso es un tema, digamos, yo diría, primero y principal, es una estrategia. Y que en efecto tenga elementos de financiamiento chino, bienvenido ahora, digamos, en esta coyuntura latinoamericana, pero con una estrategia un poco más sofisticada por parte de China, y que no sea simplemente digamos, el pago adelantado de exportaciones de productos básicos, que es esencialmente lo que han prestado América Latina. Entonces yo creo que ahí hay unas posibilidades interesantes, como las hay en términos de inversión mutua, ¿no es cierto?, de inversión mutua, es decir, ya que las empresas chinas vengan acá a América Latina, y no solo a producir productos básicos, también a la reindustrialización latinoamericana, por una parte, y también debo decir, empresas latinoamericanas en China, digamos, para entrar al mercado chino. Digamos que hay algunas ya que están participando en el mercado chino, pero son muy… Digamos, el punto fundamental es que el modelo con China fue un modelo, digamos, típico de productos básicos con desindustrialización. Yo creo que para adelante, con las coyunturas que estamos viendo, tenemos que hacer exactamente la mezcla contraria, digamos, sin olvidarnos de nuestras ventajas en productos básicos, incluso buscando tecnología asociada a productos básicos, diversificación de la producción de productos básicos, en fin, digamos, para adelante. Yo creo que lo que tenemos la tarea es de reindustrializarnos en América Latina, también es desarrollar nuestros sectores de servicios, que dicho sea de paso, es una ventaja comparativa en relación con China, que tiene un atraso significativo en materia de servicios, y que eso está asociado a un esfuerzo de ciencia, tecnología y educación, digamos, en América Latina. Que me lleva, digamos, a una última observación, Enrique, antes de terminar esta intervención, y es que cuando hablamos de integración, una de las cosas que hizo Europa, aparte de, digamos, nosotros todo el modelo lo hicimos con comercio. Digamos, ahora infraestructura, como mencionaban ustedes, la CAF es muy activa, digamos, como un nuevo elemento. El Banco Europeo de Inversiones fue creado en gran medida para eso, para, digamos, financiarla, y es el banco de desarrollo más grande del mundo, que eso se olvida normalmente.
como 3 o 4 veces el Banco Mundial en tamaño, y una de sus tareas era leer. Pero las otras cosas que son los esfuerzos de trabajar conjuntamente en materia de educación y de ciencia y tecnología, que eso lo ha logrado mucho mejor Europa. Entonces la integración tiene que ir más allá del comercio, tiene que ir a la promoción de las inversiones mutuas, en los cuales se ha avanzado, hacia la infraestructura que está comenzando a avanzar, y todos temas de educación, ciencia y tecnología en los cuales hemos avanzado muy poco. No, muy bien, sí. Podría complementar lo que dijo. Yo creo que tiene razón, José Antonio. Yo creo que primero me gustaría decir lo siguiente. América Latina ha tenido una institución que ha sido la que pensó el tema comercial a lo largo de muchas décadas, que es la CEPAL. La CEPAL fue la institución que en los años 50 soñó con la integración y la vendió a los líderes políticos. Don Raúl Prebisch fue el gran vendedor de todo eso, y la verdad que la conceptualización a partir de ahí. Esta institución acompañó todos los 50 años, 60 años que pasaron desde aquel entonces, con las distintas etapas de integración en todos los sectores. Ahora mismo es la que ha trabajado con los temas de China, y han publicado, acá tenemos a Rosal, el director de la CEPAL, sobre las posibilidades de la inversión de China en América Latina. Pero lo interesante es que esta nueva dependencia nuestra, nosotros dependimos del ciclo inglés, dependimos del ciclo americano, seguimos dependiendo. El ciclo chino tiene características muy especiales. Primero, es un gran importador de materias primas, cosa que no lo es Europa ni lo es Estados Unidos, pero se importan gran cantidad de materias primas en las tres cosas que sabemos hacer muy bien, que es alimentos, metales y energía. En eso China tiene allí un gran mercado, le interesa. Y una cosa interesante, y yo siempre repito, el presidente de una nación del mundo que ha estado con más días en América Latina en los últimos 15 años no fue ni el presidente de Estados Unidos ni el presidente europeo, fue el presidente de China. El señor Xi, que llegó hace 2 años al poder, ya fue 2 veces a América Latina. Y no un día, porque esta gente se toma su tiempo, se quedan varios días. Es decir, para mostrar un poco el interés. Lo segundo, hay una tentativa. Primero, la China importa mucho. Segundo, exporta mucho y exporta todo. Y compite, y ha sido, los brasileños y los mexicanos saben muy bien lo que significó competir con los productos chinos y sus precios. Tercero, invierte. ¿Cuánto invierte China? Más o menos alrededor del 10%, entre 7, 8, 9, del total de inversión extranjera, en sectores que al principio estaban muy volcados a generar rutas de exportación de las materias primas que compraban, pero ahora comienza a haber cierta diversificación. Yo creo que es un área que América Latina debe discutir. Y por último, yo diría también, China presta plata, cosa que prefinancia exportaciones, 120.000 millones de dólares a Venezuela, Ecuador, a Argentina. Eso es una característica muy especial de esa relación. Ahora, yo creo lo que dice José Antonio tiene razón. Tiene que haber una estrategia. La CEPAL trabajó, presentó a CELA, que está hablando en ese sentido. Tenemos que tener una estrategia con China en materia de inversión y en materia de financiación. Son cosas sobre las cuales la región como tal tiene que tener algo estructurado para poder negociar. No, muchísimas gracias. Lamentablemente el tiempo es enemigo nuestro. No tendríamos muchas horas para discutir los temas. Lo que, como conclusión, yo dejo lo de la estrategia de América Latina en su inserción internacional y con China. Recientemente, la semana pasada, estuvimos en China a muy alto nivel, y uno de los mensajes que se les dejó es: tiene que haber una relación más simétrica y tiene que estar más diversificada en lo que dice José Antonio y Enrique, no solo en los productos básicos, sino en otras cosas. Entonces los chinos, con mucha razón, dicen, sí, pero necesitamos que hayan reglas claras, estables, y ahí juega la integración. O sea, el desafío de la integración regional es el gran desafío para retomar los buenos momentos de los 90, y aquí algo que no se mencionó, aquí tenemos 2 secretarios generales de la comunidad andina que estaba en auge en los 90, hoy día no existe, y los éxitos que todavía mantiene Centroamérica y el Caribe. O sea, y 2 secretarios de la CEPAL aquí sentados. Y aquí está CEPAL, o sea que es un contubernio total. Así que, bueno, muchísimas gracias, y espero que sea útil para la discusión futura en los días.